Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tiene, iglesia? Lea así la palabra del Señor, siempre honrando la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar a tu casa, casa de oración, Dios mío. Como dice tu palabra, Dios amado, casa de Dios, puerta del cielo es, Señor. Aquí nos hemos congregado y reunido, Señor, con el propósito de bendecir y adorar tu nombre, Señor. Luego, Señor, para escuchar de tu palabra, Dios, porque necesitamos que tú nos hables a todos y cada uno de nosotros. Tenemos necesidad de ti, necesidad de tu presencia, necesidad de tu palabra, Señor, porque una palabra tuya basta para cambiar nuestro entorno y nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice: se puede sentar. Yo quiero que usted deje su Biblia abierta, amén, porque vamos a navegar por la palabra. Y yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 7, versículo 14, amén, para que así podamos tener una idea de lo que quiero hablar en esta hermosa mañana. Pero escuche bien el tema de este mensaje. Ten cuidado porque ella es peligrosa. Ten cuidado porque ella es peligrosa. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que para mí, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuidado con ella, porque es peligrosa. Y no hablo de las mujeres, alaba. Hablo de la carne. Recuerde que hemos hablado anteriormente de que tenemos tres enemigos: el creyente, el que le sirve a Dios, el que decidió un día aceptar a Cristo y seguir en pos de Él. Nuestros primeros enemigos, número uno, Satanás y todo su imperio del infierno. Luego tenemos nuestro segundo enemigo, que es el mundo. Y el tercero, y es el más malo, es la carne. A su nombre. La carne, porque ella va contigo y conmigo donde quiera que yo voy. Se acuesta conmigo, come conmigo, se va a la ducha conmigo, va al trabajo conmigo,
a la escuela conmigo, viene a la iglesia conmigo, la carne siempre va a estar contigo. Al diablo usted lo puede reprender porque dice la Biblia: someteos pues a Dios, entonces resistes al diablo y él va a huir de nosotros, porque hay sometimiento en las cosas de Dios. Tiene que huir, es una ley, es la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. El mundo, usted se mete con Dios, el mundo no puede entrar en su vida, pero el más malo y el más perverso es la carne. Porque el ser humano, si no hace un balance en lo espiritual, en su vida que debe de darle a Dios, la carne se empodera, la carne hace señorío, la carne dice: yo domino y gobierno en esta casa. Entonces la carne es lo más peligroso que tiene el creyente, porque cuando usted ve al apóstol Pablo escribiendo y hablando de esta narración, vemos una pelea. Yo sirvo a la mente, a la ley de Dios, pero veo otra ley que está en mi cuerpo, en mis miembros, que es de hacer la voluntad del pecado. Entonces, cuando vemos que hay en el creyente una oposición, porque no quiere la carne que usted alcance lo que Dios le ha hablado. Y cuando hablo de carne, no hablamos de la que nosotros ingerimos y comemos, hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre. Recuerde que cuando el hombre, Dios lo crea o lo forma en el huerto del Edén, hizo la forma de una criatura, sopló en su nariz aliento de vida, pero el hombre desobedece el mandato de Dios y ya por naturaleza el hombre nace en pecado. Es solamente por la sangre vertida en la cruz del Calvario que son borradas todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, y volvemos a ser una nueva criatura. Pablo dijo: de modo que si hay alguno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es en Cristo. Entonces hay un tipo de hombre carnal que es el que no conoce al Señor por naturaleza. Pero también en las iglesias hay personas carnales, porque son movidos bajo su propia concupiscencia. Y cuando hablamos de concupiscencia, son los deseos que hay dentro del ser humano que no son agradables a Dios. Pero yo quiero que ahora mismo, después de eso, vaya a Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar lo que es la materia o lo que es este mensaje. Capítulo 8, libro de los Romanos. Hay varios puntos que quiero discutir con usted. Y es que la persona que vive en la carne, la persona que vive en esos deseos, anda en condenación. Mira lo que dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si la persona no anda en el Espíritu y anda en la carne, tiene una condenación a su nombre. Porque la Biblia no tenemos que ser tan teólogos o tan exégetas para poder entenderla. Dice lo contrario o lo opuesto es que si la persona no anda en el Espíritu, anda en condenación, porque así lo dice la palabra. Si ahora entendemos que la condenación no están para los que están en Cristo Jesús, a los que andan en el Espíritu. O sea, podemos entender que hay una persona que pudiera estar en Cristo, pero que anda en la carne, está condenado. Está condenado porque no está andando en el Espíritu, que es el vehículo o el motor que nos lleva a alcanzar el reino de los cielos. Versículo 3 de este mismo capítulo 8. Andar en la carne te hace débil. No podremos vencer las tentaciones. Mira lo que dice el apóstol Pablo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La carne nos hace débiles. La carne no nos va a proveer esa fuerza para poder vencer las tentaciones.
Asimismo, deje ese mismo lado de Romanos capítulo 8 y salte a Marcos capítulo 14, versículo 38. Búsquelo, no hay prisa, no hay prisa. Yo quiero que usted se lleve este mensaje porque es importante saber que la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu de Dios. No andar en la carne ni en sus deseos. Marcos capítulo 14, versículo 38 dice de la siguiente manera: velad y orad. Marcos 14. Para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos dos afirmaciones que Jesús, cuando estaba en el monte orando con sus discípulos, ellos no pudieron orar tan siquiera una hora, no pudieron velar con el maestro, se cansaron, la debilidad de la carne entró en ellos, no podían orar, no podían buscar a Dios. Pero Él les exhorta y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí hay un secreto: hay gente que cae en tentaciones porque no velan ni no oran, y la persona que no ora peca, pero la persona que ora no peca, no ofende a Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy día. No se está orando, no se está velando, no hay sometimiento, no hay búsqueda. Por eso es que viene la tentación. La carne se vuelve débil. No puedo tener dominio de mi propia vida. Entonces hay uno que me vence y se llama la carne. Hay que orar. Hay que buscar el rostro de Dios, porque si no somos débiles. Una persona que no ora y está en la iglesia, le viene la tentación de que se le presenta, hablando de un hombre y también viceversa mujeres, se le presenta un hombre apuesto o una mujer apuesta, y como no ora, pues entonces rápido la vista se le va. Y qué guapo se ve, alaba, y qué linda se ve, alaba la gloria. Y eso sucede cuando la carne domina en el ser humano, en el creyente. Estoy hablando de dos tipos de carnales: el que no conoce a Dios, que por naturaleza es carnal, pero el cristiano que no busca a Dios, que la carne está dominando. Jesús le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Ahí está el secreto, ahí está la fórmula, ahí está la clave. Si no se ora, seremos tentados constantemente, continuamente. Y esto aplica para todo. Di el ejemplo más común de un chico y una chica, pero esto aplica para todo. Cuando somos tentados, ninguno puede decir que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado, dijo Santiago, bajo por su propia concupiscencia. Y la concupiscencia es aquello, como presentan en las películas, que tiene un angelito y tiene un diablito, y dice: mira qué lindo se ve eso. Y le dice el angelito: no lo hagas porque vas a caer de la gracia. A eso no es nada, un poquito no es nada, alaba. Y dijo Víctor el viernes, que dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. No se puede decir un tantito o un chin o un poquito, porque eso puede ser la perdición del creyente. Alguien que pueda adorar a Dios, por favor. Somos débiles. Somos débiles cuando no buscamos a Dios. Somos débiles cuando no oramos. Somos débiles cuando dejamos que la pereza entre en nosotros. Yo sé que le cuesta hoy día a los cristianos, le cuesta hoy día orar. Orar le cuesta a la persona. Meterse en la presencia de Dios le cuesta a la persona. Cuando usted se tira a orar, dice: dejé la estufa y los frijoles se me pudieron haber quemado. Salí de la casa y dejé la puerta sin laquear. Dije esto y hice esto otro. Y lo más común en ellos es que salen del trabajo o para el trabajo y dejan el teléfono y se preocupan y vuelven para atrás. Pero sé que le queda la Biblia en la iglesia, ni se preocupan por regresar a buscar. Alaba la gloria, por favor. Debilidad se entra en tentación. Verso 5 del capítulo 8 de Romanos. Vamos a estar aquí. El que es de la carne, el carnal. Romanos capítulo 8, verso 5. El carnal piensa solamente en las cosas de la carne, porque el carnal es. Verso 5 dice:
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y Juan capítulo 3 versículo 6, yo lo voy a mencionar, quédese en Romanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. El carnal solamente piensa en satisfacer sus deseos. El carnal solamente piensa en cómo le puede lograr a satisfacer su propio ego, su propio yo. Porque no es malo de que usted crea en usted mismo, de que usted sea optimista, de que usted tenga ese entusiasmo de que usted es alguien en el Señor. Pero malo es cuando uno es egoísta, se cree vanaglorioso, se hace como el pavo, se empluma, saca el pecho para afuera, alaba, y se cree que es la última Coca-Cola del desierto. ¿Usted entiende ese refrán? Entonces lo que sucede es que el egoísmo es ya contado como un deseo carnal, no es de una persona espiritual. Verso 6. El vivir en la carne trae muerte, ya sea espiritual y más adelante una muerte literal. Pero no tan solamente trae muerte, sino que te prohíbe el acceso de entrar en el reino de los cielos. Y cuando hablamos de carne, tenemos que entender, como bien dije, que son los deseos. Y vamos también a mencionar y nombrar varios y muchos de ellos para que podamos identificarnos. Porque como hemos dicho, el que no hace una cosa, hace otra. El que no es adúltero, es chismoso. El que no es drogadicto, es fornicario. Entonces, todos podemos ofender a Dios en cuanto a una cosa más mínima. Recuerda que somos pecadores arrepentidos, pero no quiere decir que somos perfectos. Vamos a cometer errores, pero el pecador arrepentido reconoce que lo hizo mal y aprende de ese error. No lo vuelve a cometer, no vuelve a hacerlo. Le dije el capítulo 6, porque el ocuparse de la carne, capítulo 8 versículo 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí mismo en el capítulo 8 versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, hay una condenación, que el ocuparse de la carne es muerte. Y si vivimos conforme a la carne, también trae muerte. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos, hablando del tiempo pasado, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La persona que no conocía a Cristo, y yo creo que muchos de ellos, o los que estamos aquí, salimos de ahí, no nacimos en cunas pentecostales. Dios nos rescató del mundo. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y éramos conducidos directamente a la muerte. Traíamos fruto para muerte. Y comienza el apóstol en Romanos capítulo 1 versículo 28. Ahí comienza a nombrar la conducta de una persona carnal. La conducta de una persona carnal. Romanos capítulo 1 versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Comienza a mencionar fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mira lo que dice el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también se complace con los que lo practican. Y aquí, ojo, escuche bien esto. No solamente la persona que comete todo esto mencionado es digno de muerte, sino también la persona que no lo hace, pero que se complace de los que lo hacen. Porque tan culpable es el que se roba la vaca como el que vela y el que la mata. Si lo agarra la policía, le van a dar los mismos años a los tres. Porque hay personas que no lo hacen, pero se complacen y vienen y ponen discordia entre hermanos. Y mire, se parece a la secundaria cuando se echaban a pelear. Este dijo esto de ti y este dijo esto de esto otro. Así mismo hay personas dentro de las iglesias, personas que tienen todas estas características. Se supone que no haya cristiano con estas características, porque esta es de una persona que no conoce a Cristo. Pero triste y lamentable, vemos personas quizás no con todas estas características, pero tienen alguna de ellas dentro de la casa de Dios. Y siguió hablando Pablo en los Corintios capítulo 6, primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. No tiene que buscarlo, preste atención. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí hay algo bien claro. Aquí hay dos tipos de afeminados: los que se echan con varón y los que dicen, no, es que la crianza que le dieron fue muy fina. No, porque la finura tampoco es de Dios. A su nombre. No se me ponga tenso, no se me ponga tenso, que esto dice la palabra de Dios, porque lo describe claramente. Ni los que se echan con varón ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Que una persona que digan, ay, que las personas son de high class y lo educaron de esa manera, pues ¿sabe qué? Yo entiendo que la Biblia dice que hay que soltar todo el plumífero, alaba la gloria, hay que soltar todas las plumas y hay que ser, si es varón, que sea varón de Dios, y si es hembra, que sea hembra del Señor. Eso de que si soy fino y me criaron así, mentira del diablo. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Entonces, no tan solamente acarrea muerte, sino que también me bloquea el acceso, me prohíbe entrar al reino de los cielos. Y esto todo mencionado son los deseos carnales de una persona que no tiene a Cristo y persona que deja que domine la carne su ser. Hablando del cristiano, el cristiano tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios, conducido por el Espíritu de Dios. No dejar que la carne domine nuestra vida. Por eso fue que dije que tengamos cuidado con ella, porque ella es mala, ella es perversa. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que la carne quiere, ¿qué le quisiera la carne hoy día? Que usted no estuviera aquí, que siguiera durmiendo.
Eso es parte de la carne, la debilidad. Pero una persona, como leímos anteriormente, que busca a Dios, que ora, sabe que el Espíritu te va a despertar y te va a poner de pie, porque tienes que llegar a la casa de Dios. Aunque no tengas una parte para cantar, aunque no vayas a tocar, aunque no vayas a presidir, a dirigir, o no vayas a predicar, la relación no es para que te vea el hombre. La relación que usted y yo tenemos es para que Dios me vea. Yo necesito llegar a la casa de Dios, porque yo necesito ser guiado por el Espíritu. Alguien que pueda adorar a Dios, por favor, y entender lo que yo estoy hablando. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Verso 7 de Romanos, capítulo 8. Estamos en Romanos capítulo 8. En esto podemos desglosar lo que es una persona dirigida o conducida por la carne y una persona dirigida por el Espíritu. No quiero mencionar al Espíritu, pero a su vez, cuando leemos los textos nos damos cuenta. Lo que quiero es enfocarme en cuando yo le permito a la carne domine mi vida. Cuando yo permito que la carne sea mi señor en mi ser. Cuando yo permito que la carne se enseñoree y que haga conmigo lo que dijo Pablo: el bien que quiero hacer no lo hago, porque tengo una batalla. Mi cuerpo se dirige a hacer lo malo, pero mi mente quiere adorar a Dios. Quiero buscar a Dios con mi mente, está en mi interior, pero veo en mí que hay otra ley, que esto es hacer el mal. Hay una batalla, una pelea fuerte en el creyente, oposición, para que no logres y alcances lo que Dios te ha prometido. Verso 7, y se va poniendo cada vez más serio. Verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El vivir en la carne te hace enemigo de Dios. Literal, textual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El yo vivir en los deseos de lo antes mencionado: borrachera, orgía, lujuria, envidia, esto, lo otro, glotonerías, pleitos, todo, disensiones, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin amor, sin afecto, etcétera. Todo esto me hace enemigo de Dios. Y si tengo a Dios como mi enemigo, ¿sabe qué sucede? Se cierran los cielos. A su nombre. A ninguno de nosotros nos gustaría tener a Dios de nuestro enemigo, si no quisiéramos que Dios esté a nuestro favor. Pero el detalle es que si yo vivo conforme a la carne, pues entonces se pueden cerrar los cielos. Me vuelvo enemigo de Dios, porque es que el que vive en la carne no puede someterse a Dios. No es que no quiera, lo dice: no pueden. Leemos: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y si no pueden, es que no pueden. Una cosa es querer: yo quiero hacer esto. Pero otra cosa es no poder hacerlo, porque Dios lo dice: no pueden someterse a lo que Dios ha establecido. Si se vive en la carne, no se puede agradar a Dios. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora hago un paréntesis, una pausa, y comencemos a reflexionar de lo ya mencionado. Todo lo que conlleva vivir en la carne. Y cuando hablo de vivir en la carne, es el deseo de hacer algo que a Dios no le agrada. Todo lo antes mencionado y todo lo que usted sabe que a Dios no le gusta que usted haga, pero que lo hacemos, es contado como pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Usted lo sabe. Entonces, si nosotros tenemos claro todo lo mencionado hasta ahora,
Si vivo en la carne, soy enemigo de Dios. Si vivo en la carne, no me puedo someter a Dios. Si vivo en la carne, no puedo agradar a Dios. Si vivo en la carne, estoy en condenación. Si vivo en la carne, soy débil. Hay cosas contrarias cuando se vive en el Espíritu, trae beneficio. Pero nos queremos enfocar en el vivir en la carne, para que tomemos una decisión. Verso 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Si vivimos en la carne, no veremos promesas cumplidas. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Si queremos ver promesas cumplidas, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Mire lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para que hayan promesas cumplidas, para que podamos ver aquello que Dios nos ha hablado, que se cumple en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritu también, porque es con E minúscula, no habla del Espíritu de Dios. Hay contaminación. Hemos hablado y hemos dicho que aún dentro de las iglesias hay falsas doctrinas, porque todo aquello que se habla a medias no es una verdadera doctrina. Por ejemplo, el pare de sufrir, el que todo te va a salir bien, el que usted es más que vencedor, el solamente motivarlo, el solamente entusiasmarlo, pero no decirle la realidad de lo que conlleva cada una de las cosas si hacemos las cosas mal. Entonces, cuando no tenemos claridad en la palabra de Dios, y eso es lo que vemos hoy día, hay personas que quieren contaminarnos con palabras ilusorias, con lisonja, con algo liviano, con algo que no es concretamente cierto. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la carne. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Es que usted le sirva a Dios sucio, contaminado, que usted haga lo que hacía antes y asista a la iglesia como que no ha pasado nada. Entonces, cuando vemos todo eso, es contaminación de carne y de espíritu, porque mucho de lo que se está moviendo hoy día es: eso no es nada. Y como dicen allá, eso no es nada. Y el ay bendito. Y cuando vemos a ver el eso no es nada y el ay bendito, es lo que ha corrompido muchos ministerios, lo que ha corrompido muchas iglesias, por no querer decir las cosas como son, por no querer hablar la palabra de Dios, y trae contaminación a la vida del creyente. Mire lo que sigue diciendo: no podemos desviarnos del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 3. No podemos desviarnos. Yo soy de los que digo: si usted empezó en el fuego, usted tiene que permanecer en el fuego. Si usted nació en el Espíritu, tiene que seguir en el Espíritu. Pero Pablo le dice a la iglesia de Galacia capítulo 3, versículo 3, le dice Pablo, hablándole rigurosamente, rústicamente, fuertemente, sin compasión alguna, las cosas como son. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne. ¿Cómo es que si la iglesia tiene la creencia de la guianza del Espíritu de Dios, va a terminar carnal? No es lo mismo si la persona se convierte a Cristo, todavía tiene todos los deseos pecaminosos con él, pero que está en el proceso de cambio.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque todos los que venimos a Cristo tenemos que ser procesados y tenemos que entrar en un cambio. Pero entonces no es lo mismo de estar en el Espíritu y terminar en la carne. No es lo mismo, porque si empezamos en el Espíritu, en la iglesia empezamos en el Espíritu y terminamos en la carne, entonces vamos al fracaso. Por eso es que muchas iglesias ya no vemos que son igual que antes, porque sacaron el Espíritu de Dios de las iglesias. Si yo saco el Espíritu de Dios de mi vida, nada más de pensarlo, si usted saca el Espíritu de Dios de su vida, o si el Espíritu de Dios se saca de esta iglesia, de esta casa, sería todo normal. Sería todo como que sin sentido. No habría esencia. A mí que me sigan llamando loco porque la iglesia habla en lenguas o corre en el Espíritu, o si hay alguien que quiera danzar en el Espíritu, que dance en el Espíritu, porque eso es lo que creemos, eso es lo que entendemos. La iglesia necesita esa manifestación para crecimiento. Una iglesia espiritual tiene que dejar que el Espíritu de Dios se mueva. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia: ustedes son tan necios, empezaron en el Espíritu y ahora terminan en la carne. ¿Cómo es posible eso? Si empezamos en el Espíritu, continuamos en el Espíritu. A su nombre. Ahora bien, lo que sembramos es lo que cosechamos. ¿Lo sabía? A su nombre. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 8. Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí es donde se cumple: lo que tú siembras es lo que cosechas. Si yo siembro para el Espíritu, yo voy a tener recompensa y respaldo del cielo. Pero si yo siembro para mi carne, dice el apóstol que voy a recoger para corrupción. La carne es totalmente corrupta. A la carne no le gusta meterse con Dios. No es que usted no quiera meterse con Dios. No es que usted no quiera buscar a Dios, que usted no quiera leer la Biblia, que usted no quiera orar, que usted no quiera llegar a la iglesia. Es la carne que se opone. Entiéndalo, iglesia. Por eso es que usted dice, y yo he dicho, me voy a meter con Dios, y es cuando me voy a levantar de madrugada. Yo sé que hay personas que lo han dicho. Y cuando de momento miran para el lado, ay, más ahora, hace frío, más al rato, y no se levanta. O va a leer la Biblia, ay, qué dolor de cabeza. Pero puede estar chateando y metido en Messenger toda la tarde. Son oposiciones. Es la carne. Usted piensa que esto es algo que es funny o no es cierto. La carne se opone. La carne no quiere que usted logre lo que Dios le ha hablado. Haga la prueba. Busque a leer la Biblia para que rápido, o le va sin sueño, le va a dar sueño. Sin dolor de cabeza, le va a dar dolor de cabeza. O que se tira a orar, está de lo más bien, no tiene sueño, no tiene hambre, no tiene nada. Se tira a orar y de momento, ay, qué hambre me da. O que sueño, batalla, guerra, oposición. Por eso le estaba diciendo, Satanás es un enemigo del creyente. El mundo es un enemigo del creyente. Pero la carne es la más peligrosa. Ella no quiere que usted se someta a Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Nosotros fuimos llamados a libertad. Pero ojo, cuidado como yo uso la libertad que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Fuimos llamados a ser libres, o Cristo nos hizo libres, pero no es ahora que esta libertad lo voy a usar como ocasión para la carne. Y voy a terminar con un relato bíblico. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todo lo he querido hacer textual, para que entendamos texto por texto, para que no haya excusa alguna de que esto es algo que yo quiero traer, sino que el beneficio de vivir en el Espíritu, pero las consecuencias de vivir en la carne. Vaya conmigo, y este es el último texto que quiero hablar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Dice: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire lo que dice que son este tipo de personas. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los errores que viven. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido, ahora viene esta parte, preste atención, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si la persona es vencida por la carne, es esclavo de la carne, porque te ha vencido. ¿Estamos claros? Y sigue diciendo: ciertamente, habiéndose ellos escapado las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Termino con este verso: porque le es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras del apóstol Pablo, de una persona que solamente mira el beneficio de los deseos de la carne, ganancias deshonestas, lucros, engañar a las personas. Porque Balaam vio la recompensa deshonesta
Y hay personas, lo menciona en los postreros tiempos, que se desviarían personas a eso mismo, por obras de la carne. Mejor les hubiera dicho no haber conocido al Señor y conocerlo y volverse atrás. Es mejor, desde que nosotros conocimos al Señor, seguir en pos de Él, aunque vengan luchas, pruebas, tribulaciones, vengan tentaciones, estar agarrados de la mano de Dios. Y no demos lugar a la carne, porque la carne no puede dominar en nuestras vidas.